y mucho menos, ¿no?, a la política nacional. Entonces, estos temas son importantísimos. Básicamente, la denominación del curso puede ser planeamiento estratégico y la administración pública, ¿no? Pero en realidad esto funciona pues como un todo, ¿no? Con todos los sistemas administrativos. Y básicamente hoy día vamos a tratar justamente de enfocar los temas más importantes porque el tiempo es apremiante, pero vamos a tocar cómo se relaciona la administración pública con el INVIERTP, vamos a tocar cómo se relaciona la administración pública con la ley de contrataciones, vamos a relacionar la administración pública con el planeamiento estratégico, con el PEI, con el POI, con el PDC, la programación multianual de inversiones. Entonces, se dan cuenta ustedes que es importantísimo conocer las diferentes actividades que hace el Estado y en función de ello, nosotros vamos a poder pues mejorar de manera progresiva pues en las actividades que realizamos dentro de la administración pública. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a todos los participantes de todo el país. Genial, Magíster, muchas gracias. Efectivamente, lo que comenta es el tema de la falta de planeación en diferentes entidades. Magíster, si pudiera profundizar un poquito más acerca de, mientras terminamos de aquí, hacer una pequeña configuración, si nos pudiera comentar acerca de por qué, bueno, las entidades de gobierno hoy en día, bueno, como usted menciona, falta de la planeación de este norte que debemos de tener, ¿qué es lo que está pasando con los diferentes gobiernos locales, regionales, distritales? A ver, vamos a tocar el tema a ver, a modo de un calentamiento, vamos a decir Ahí así, una está. pequeña introducción, ¿ya? Para entrar en calor, vamos a, por ejemplo, hablar sobre los proyectos que ejecuta el Estado, ¿no? A favor de la población. Ustedes saben que el Estado ejecuta proyectos de inversión y al ejecutar el Estado a través de proyectos de inversión estamos hablando de tres sistemas concatenados, ¿no? Estamos hablando de planeamiento estratégico, estamos hablando de administración pública, estamos hablando del INVIERTP, del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, estamos hablando de la ley de contrataciones con el Estado. Mira, son 4 sistemas simultáneos que vienen a funcionar. Porque no te olvides, por ejemplo, que dentro de la ley de contratación del Estado, la primera fase es el planeamiento, ¿no? Luego vienen las actuaciones preparatorias y luego viene ¿no?, los métodos de contratación hasta la parte contractual. Pero ¿acaso solamente es ese procesito, esos 4 pasos para que un proyecto de inversión se empiece a ejecutar? No, antes ha tenido que pasar, por ejemplo, por el INVIERTP, ¿no? O para hacerse la ficha técnica y el expediente técnico en la preinversión y en la inversión. Imagínate, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de sistemas diferentes. En el caso, por ejemplo, de hacerse las fichas, por ejemplo, para nuestros amigos, lo vamos a tratar de hacer un poco bastante amigable este tema porque entiendo que muchos entran, ¿no?, de alguna manera alimentarse por primeras veces y hay otros seguramente que también no conocen un poquito más. Pero entonces, por ejemplo, un proyecto de inversión, ¿cómo empieza, no? Empieza con una idea. Esa idea, por ejemplo, es el problema. Ese problema, ese problema que está en idea, ¿no? Se decide poder ejecutarlo, poder resolver ese problema. ¿Cómo? A través de un proyecto de inversión. ¿Y qué es un proyecto de inversión? Es una resolución a un problema identificado, ya sea de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, ya sea para crear, para ampliar, ¿no?, los bienes y servicios que se brinda con un proyecto de inversión. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, está en idea el problema y se decide ejecutar. Entonces, la unidad formuladora empieza a ser la primera parte del proyecto, ¿no? Y esta primera parte del proyecto consta de qué? Básicamente de hacerse cuatro tipos. Una de ellas no se va a hacer los 4, es una de ellas, ¿no? Puede hacerse, por ejemplo, la ficha técnica simplificada. Puede hacerse la ficha técnica estándar. Puede hacerse la ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad. O pueden hacerse también los famosos perfiles. Pero, profe, espérate, ¿cuál de ellos? ¿Voy a hacer los 4 o solamente voy a hacer uno? Efectivamente vas a hacer uno, dependiendo del tamaño del presupuesto que va a ser de ese proyecto de inversión. No te olvides que, por ejemplo, se harán fichas técnicas simplificadas cuando el monto de la inversión de ese proyecto, por ejemplo, no sobrepase los 700, el equivalente a 750 unidades impositivas tributarias. Aproximadamente estamos hablando pues de 3.300.000, ¿no? O sea, todos los proyectos que tienen ese monto, ¿no? 3.300.000, aproximadamente 750 unidades impositivas tributarias, va a hacer usted la ficha técnica simplificada. Vamos a la siguiente. ¿Cuándo harás ficha técnica estándar? Cuando el monto de la inversión, ¿no?, es mayor a 750 unidades impositivas tributarias y menor a 15.000 unidades impositivas tributarias, por ejemplo. Entonces, en ese caso estamos hablando, por ejemplo, de un intervalo de 3.300.000 hacia arriba y menor a un promedio de 63 millones aproximadamente. Entonces, todos esos montos, esos presupuestos de esos proyectos, por ejemplo, van a elaborarse una ficha técnica estándar.
¿Cuándo elaboraremos una ficha técnica para proyectos de baja y mediana complejidad? Cuando el monto de la inversión va mayor a 15.000 unidades impositivas tributarias o su equivalente y menor a 407.000 unidades impositivas tributarias. Entonces estamos hablando pues proyectos grandes, o sea, mayor a casi a 63 millones hacia arriba y menor a 1.000.800.000 tantos aproximadamente. O sea, ese tamaño de inversiones, cuando hacemos ese tamaño de inversiones o cuando la inversión está en ese intervalo, recién estamos hablando de fichas técnicas de proyectos de baja y mediana complejidad. Y, profe, ¿cuándo hablamos de perfiles? Recién hablamos de perfiles cuando el monto de la inversión va por encima de los 407.000 unidades impositivas tributarias. Entonces, fíjate, hasta ahora sigo escuchando, por favor, hasta ahora sigo escuchando, ¿no? Hasta ahora sigo escuchando que yo estoy dentro de la administración pública en estos momentos, muchos colegas también siguen en la administración pública, ¿no? Y hasta ahora sigo escuchando yo, por ejemplo, dicen, profe, y es el perfil que estoy haciendo, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Pero qué perfil? Y le digo, ¿no? ¿Y tu proyecto, cuánto es su monto de su presupuesto? Es de 800.000, profesor. Entonces no es perfil, pues. Y el otro me dice, no, su monto es de 3 millones. Entonces tampoco es perfil, pues. ¿Ve? Entonces, ¿a partir de cuánto recién podemos hablar de perfiles? Podemos hablar recién hablamos de perfiles cuando el monto de la inversión es mayor a 407.000 unidades impositivas tributarias. Entonces, mi amigo, ingeniero, arquitecto, licenciado, quien está al otro lado, por favor, ¿no? Olvidarnos de hablar directamente de perfiles, siendo la primera fase, ¿no?, de preinversión. Hablar primero de fichas y luego recién de perfiles. Entonces, cuando ya está viable este proyecto, esta parte de este primer estudio, que es la ficha o el perfil, recién pasaremos pues a la etapa de inversión. Todo eso es planeamiento, todo eso es planificación. El mismo sistema, el SNIP, que ya feneció, y el InvierteP, es un sistema de planificación, mis amigos. Entonces, ahí va ¿qué le digo? Ahí va la razón del por qué el Estado, ¿no?, ha introducido estos sistemas, ya sea la ley de contrataciones, ya sea el InvierteP o el SNIP que fue, ¿no?, justamente ha introducido eso para planificar las inversiones, porque sobre todo en la época de los 90, se hizo pues las inversiones invertir por invertir, porque ¿cuál era la lógica de la inversión? Identificábamos el problema, la idea, y de manera inmediata hacemos el expediente técnico y lo ejecutamos. Entonces, oiga, ¿dónde está el estudio de mercado? ¿Dónde está el análisis de la oferta y la demanda si se necesita o no se necesita invertir ese tamaño de inversión en ese problema? Entonces, todo eso era invertir por invertir. Entonces, no había planificación, no había planeamiento. Entonces, nosotros por eso decimos que este tema del planeamiento es importantísimo conocer, porque eso nos va a ayudar muchísimo en los diferentes ámbitos para poder nosotros mejorar constantemente en lo que respecta a la administración pública, la gestión pública y todos los sistemas administrativos del Estado. Ingeniero. Genial, Magíster. Ahora sí, bueno, creo que sí, con esa introducción, ahora sí está un poquito más claro, creo, ¿no?, el desarrollo. Le agradezco. Entonces, Magíster, ya estamos con la diapositiva, entonces usted puede comenzar. Sí, ok, gracias. Un saludo a todos, se han conectado, creo, de varios sitios, ¿no? Está ahí. Sí, está a nivel de todo el Perú. El Huánuco querido está por ahí. A ver, un representante de Huánuco querido. Creo que sí, siempre se conectan desde Huánuco, Tingo María, la universidad, la UNEVAL también, que Y siempre... no empiezo, ¿no? así de fácil. Ayacucho. También se conecta mucha gente No han de venido Huanta de también. Ayacucho. ¿Qué pasó? Los ayacuchanos, amigos de Ayacucho, ¿dónde están? Ok, pero creo que sí está Puno, está Pucallpa también, creo, ¿no? Calpa, Un Piura. saludo para ustedes, mis amigos, ¿no? Que están al otro lado. Bien, vamos a empezar rapidísimo porque nos va a faltar tiempo y habrá después otra oportunidad para hablar más sobre este tema. Señores, la administración pública, el planeamiento estratégico y así los otros sistemas administrativos del Estado son temas que van de la mano, ¿ya? Son temas que se desarrollan de manera simultánea dentro de la administración pública y los que están dentro de la administración pública sabrán muy bien que eso funciona así, ¿no? Muchas de las personas que ingresamos a lo que es la administración pública, ¿no? Entramos por simplemente necesidad de trabajo y empezamos a hacer muchas cosas, pero no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Y en el transcurso, en el caminar, no se obtiene pues los productos necesarios, o no las resoluciones de los problemas. ¿Por qué? Porque no se entraron sin conocer exactamente, ¿no?, qué es lo que está haciendo. ¿Eh? Por ejemplo, hay una persona que se pone a manejar el SEACE, ¿no?
empieza a manipular, subir el proceso, las cosas, pero si exactamente usted le pregunta, a ver, ¿y qué está haciendo, señor, en el SEACE? ¿El SEACE es parte del OCE? ¿Y por qué crees que se haya implementado, ¿no?, la ley de contrataciones? Dice, bueno, no sé, a mí me han dicho que así entrando aquí se sube y se cuelga los procesos y eso es todo. No, es que justamente por eso necesitamos saber qué es ¿no?, qué es la ley de contrataciones, para qué se introdujo. Solamente sabiendo los antecedentes, ¿no?, del motivo por qué se implementó, nosotros podemos manejar bien, ¿no?, estos sistemas dentro de la administración pública, ¿no? Entonces, cuando hablamos de planeamiento estratégico y la administración pública, nosotros tenemos que tener conocimiento que dentro de la administración pública nosotros tenemos que planificar todas las actuaciones con los instrumentos de gestión, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de gobiernos locales, imagínense que, imagínense que mañana van a ingresar, imagínense que hoy día se acaba el año y mañana van a ingresar, ¿no?, la nueva gestión a los gobiernos locales. Imaginemos ese escenario. Entonces, ¿qué tendría que hacer el alcalde y sus posibles funcionarios que ya seguramente ya están designados? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendrían que hacer? Tendría que hacer revisar, ¿no?, de manera inmediata, ¿no?, todos los instrumentos de gestión. Tienen que revisar desde el PDC, el plan estratégico, el plan operativo, ¿no? Tienen que revisar todo ese tema. Pero ¿qué es lo común que pasa? Simplemente ingresan, ¿no?, y se ponen a trabajar lo mejor que crean conveniente. Y eso está totalmente mal. Ahora, es cierto que el titular, el alcalde, por ejemplo, tiene pues un plan de trabajo con las cuales él ha hecho su campaña y ganó, ¿verdad? Tiene algunas propuestas. Pero estas propuestas ni siquiera lo enlazamos bien, ni siquiera nos preocupamos en poder alinearlos a las políticas de gobierno. Y menos, no nos, como le digo, no nos tomamos el tiempo de poder revisar el plan de desarrollo concertado, por ejemplo, para poder insertar en este documento, siendo el PDC un instrumento orientador que resuelve los diversos problemas, ¿no?, del territorio donde se va a pues, desarrollar, ¿no?, la nueva gestión. Entonces, por eso ahí la importancia, señores, del planeamiento estratégico y la administración pública. Pero antes, yo he visto que dicen mucho este tema de administración pública, pero quien habla, bueno, no me gusta hablar de mí, pero lo voy a decir referencialmente. Yo soy profesor, pues, en la facultad, en diversos lugares, en uno de ellos es en la Facultad de Administración de la Universidad Nacional del Centro, por ejemplo, la escuela de posgrado, y enseñamos este tema, lo que es la administración pública, ¿no? Y voy a salir de lo común. Voy a tocar un poquito la parte técnica, le digo, la parte teórica, para que se pueda entender cuál es el concepto de la administración pública, por qué se denomina administración pública. Ojo, que no es lo mismo con la gestión pública, ¿eh? Aquí voy a hacer, antes de nada, antes que nos equivoquemos, voy a hacer lo que es la diferencia, porque he escuchado a muchas personas que siempre hablan gestión pública, gestión pública, administración pública, ¿no? Entonces, en realidad piensan que es lo mismo, no es lo mismo. Señores, la gestión pública es la toma de decisiones desde el más alto nivel. Los elaboradores de la política a aplicarse luego en la administración pública. Ojo, repito, la gestión pública es la toma de decisiones desde el más alto nivel. Y la administración pública es el conjunto de organizaciones donde existe una jerarquía para poder luego ejecutar esas decisiones que previamente se han tomado en la gestión pública. Entonces, son dos temas distintos. Por favor, no confundir. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, empezamos por el Estado, porque el Estado, necesitamos saber qué es el Estado, ¿no? El Estado es una forma de organización. Ahí está, ustedes lo pueden ver. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo le damos ese poder, famoso llamado poder al gobierno central? ¿Cómo le damos? Pues a través del sufragio, ¿no? A través del voto. Nosotros le damos ese poder, esa autorización para que ellos puedan, ¿no?, mandar, y sobre todo al presidente para que pueda personificar, no solamente al presidente, ¿no?, a las diversas autoridades elegidas por voto popular. Nosotros le damos esa autorización para que puedan ¿no?, personalizar, para puedan representar a cada territorio donde se le está eligiendo. Entonces, por eso dice, ¿no?, que el Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica, ¿ve? Imagínense, ¿no? Esta organización política constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida de la sociedad. Ahí está, efectivamente, ¿no? Ordenar y administrar, palabra clave, ordenar y administrar la vida de la sociedad. ¿Cómo lo hace esta parte? Sacando pues normas, sacando leyes,
sacando diversas situaciones legales, ¿para qué? Para el cumplimiento de la población, ¿ve? Pero ¿por qué saca? Porque nosotros le hemos dado pues esa potestad, ¿no? Por eso. Ok, también se denomina Estado al conjunto de instituciones que tiene la finalidad de administrar los asuntos públicos. Toda la situación pública es el Estado el encargado, quien tiene que hacer la administración de la dotación de la producción de los diversos servicios públicos que tiene que darnos el Estado. ¿Y qué tipo de servicios públicos brinda o produce el Estado? ¿Qué tipo de servicios? Muchísimos, muchísimos. De seguridad, de limpieza, de agua, de desagüe, de salud, de educación, N, ¿no? Esos son los servicios públicos que produce el Estado. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, el Estado, lo voy a tocar estas partecitas, de todas maneras lo voy a tocar, pero también como le van a entregar estos materiales, por favor, ustedes ya lo revisan en casa. Ya, este es como le digo, es una clase a nivel de posgrado, ¿ya? Son temas que se tocan en el posgrado porque tampoco quiero tocar así, pasarlo de manera inmediata, ¿no? Este tema de la educación pública porque es importante conocer esta parte, ¿ya? Algunos temas ya ustedes lo revisan porque ya ENCAP les va a entregar. Teoría del Estado. Hablamos de teoría del Estado. El Estado, pues, tiene diversas formas de su concepción, ¿no? Uno de ellos es el fenómeno político y la teoría del poder, ¿no? ¿Qué significa el poder? El poder que emana del pueblo, otorgado, pues, a una persona para que pueda hacer, ¿no? La representación y la ejecución y la dotación de los diversos servicios que debe gestionar el Estado. También tiene fundamentos doctrinales, ¿no? Si usted revisa la Constitución Política del Perú, ahí está, justamente se invoca también los fundamentos doctrinales. También hay una tipología de Estado, somos un Estado de tipo democrático, hay un concepto y una forma del Estado. También tenemos un sistema político, democrático, ¿no? Y también tenemos la organización y la participación política. ¿De qué manera nos organizamos? Pues a través de los partidos políticos. Y también tenemos derecho a la participación porque se supone que la otra definición del Estado es que del Estado somos todos, ¿no? Del Estado somos todos. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Ok, el fenómeno político y la teoría del poder. Justamente acá hablábamos de que a través de las diversas situaciones históricas en nuestro país han sucedido muchísimas cosas, ¿no? Y se habla, por ejemplo, de la teoría de la violencia, cuando existían las guerras, las guerrillas, ¿no? Una situación atrás histórica, ¿no? Que ha ido evolucionando en el tiempo hasta que se consolidó el Estado, ¿no? De una forma organizada, no perfecta, porque a través del tiempo el Estado se viene perfeccionando, ¿no? Entonces, cuando se trata de explicar la teoría del poder, ¿no? Ahí tenemos que agarrar pues la teoría de la violencia, la antigüedad, cuestión de poder, fundamento histórico, ¿no? Hasta que todo va formándose toda una situación, una base histórica, legal, para poder conformarse la organización plena del Estado a favor de la sociedad, ¿ya? Vamos a la siguiente, por favor. Bien, el origen del pensamiento político y la forma del Estado también tenemos aquí. Señores, cuando nosotros empezamos a hacer nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, nuestra ley madre, la Constitución, se toma en cuenta diversas situaciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la cosmovisión, la religión, ¿no? Sistema de valores y conceptos, la filosofía política, tiene una filosofía política, tiene un pensamiento político, y a través de ello, todo resulta que es una actividad política, ¿no? Por ejemplo, la política del señor Ollanta no era la misma pues de PPK, no era la misma de PPK con el anterior Alan García, y no era la misma con el señor, por ejemplo, Toledo, ¿no? Todos tienen una forma, un pensamiento, y que eso, al ingresar, ellos plasman, ¿no? En sus políticas que ellos quieren salir. Por ejemplo, para el señor Ollanta, ¿no? Desde su campaña hablaba bastante de la inclusión social y propuso, por ejemplo, crear pues los programas asistenciales, ¿no? Y cuando ya ingresó, creó, pues implementó esos sistemas de programas asistenciales. Lo que no lo hizo otro anterior, y seguramente que lo que para otra persona no puede ser correcto. Pero quien está en el poder hace lo que crea conveniente. Y eso es lo que muchos gobernantes en nuestro país hacen. Pero lo bueno es que ojalá que lo hicieran, ¿no? De bueno hacia adelante. Pero a veces se salen del panorama y hacen lo que quieren, pero en otras situaciones negativas, ¿no? Es por eso que tenemos, pues, diversas denuncias y hasta las cárceles repleto de funcionarios, alcaldes, regidores y hasta gerentes, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente, por favor.
Bueno, la filosofía política y la forma del Estado, ¿no? Tenemos nosotros también un pensamiento político, una forma del Estado y una actividad del Estado. En el pensamiento político se generan los objetivos políticos, los planes de gobierno, ¿no? De qué manera se piensa implementar, ¿no? Implementar ciertas medidas para reactivar un sector, unas medidas para mejorar un determinado problema identificado, qué sé yo. O sea, arriba es la parte, como digo, la parte pensante que elabora esos planes, ¿no? De qué manera, qué cosas se pretende alcanzar, ¿no? Los objetivos. Y luego, en la forma del Estado, ¿no? O sea, una vez hecho ya los objetivos y los planes, esto se deriva pues a la parte de la administración pública. Entonces, a ver, acotando algo más, dentro del pensamiento político, por ejemplo, ahí podríamos ubicar a la gestión pública, porque ¿qué le dije a la gestión pública? Es la toma de decisiones al más alto nivel, ¿verdad? Ahí es donde se piensa qué objetivo queremos alcanzar y cuáles son los planes a ejecutarse. ¿Mm? Entonces, un ejemplo vamos a darle para que se nos quede mejor. Por ejemplo, en esta situación de pandemia, el Estado tomó la iniciativa como objetivo de ayudar a la población. ¿Y cuál era el plan? Por ejemplo, otorgarles el bono de 380 y todo lo que entregó, ¿verdad? Entonces, ahí se decidió, arriba se decidió, con la gestión pública. Y luego, una vez decidido, esto se deriva a la forma del Estado donde está la administración pública para poder iniciarse la ejecución de dicha decisión, ¿no? A través de las actividades del Estado y los sistemas públicos, ¿no? Que ya están dentro de la administración pública, porque recordemos una vez más, la administración pública es el conjunto de instituciones que hacen posible la concretación de las decisiones tomadas en la parte de la gestión pública. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, los elementos del Estado tenemos aquí, ¿no? El poder político, la territorialidad, el cobro de tributos, derechos, ¿no? Son todo un sistema, ¿no? El poder político, por ejemplo, es la estructura del gobierno, ¿no? En sus diversos poderes que tiene. La territorialidad es el espacio geográfico donde predomina también la soberanía, ¿no? El cobro de tributos, ¿no? También que da vida a las finanzas públicas, porque por eso ahí está esta parte, es la que da origen, pues dice, ¿no? Se están robando la plata, se están llevando la plata, y que es de todos los que nosotros pagamos los impuestos. Justamente es por ese punto, ¿no? Que el Estado, justamente a través de la política monetaria y fiscal, ¿no? Absorbe dinero a través de los impuestos para luego esto ser revertido en obras que tiene que ejecutar, ¿no? El Estado, ¿ok? Vamos a la siguiente, por favor. Ok, tenemos la función del Estado, ¿no? El Estado tiene diversos tipos de funciones, ¿eh? En este caso, por ejemplo, tenemos internas y externas, y en el tema interno tenemos funciones políticas, económicas, sociales, ideológicas, culturales, ¿ve? Y en la parte, la función externa, tenemos el tema de relaciones exteriores, la vinculación económica, tenemos el desarrollo tecnológico-cultural. ¿Mm? En la parte interna, fíjate, tenemos políticas económicas, sociales, ideológicas, culturales. Lo que está más aplicando en este momento, ¿qué cosa es? Justamente la función económica, porque está sacando diversas situaciones, ¿no? Para poder reactivar la economía en cumplimiento justamente de su función, que es del Estado. ¿Eh? Ahí estamos. Sociales también, porque estamos asistiendo a la población en diversas situaciones de salud, de educación, haciendo lo posible, pero ¿es por qué? Porque es función del Estado. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, los fines del Estado. Señores, ¿por qué el Estado hace todas esas cosas? ¿Por qué? El Estado justamente hace todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tiene como objetivo principal generar el bien común o el bienestar general dentro de la sociedad. Entonces, ¿y cómo hace el bien común? Pues otorgándole, generándole, ¿no? Resolviendo sus problemas. ¿Y qué tipo de problemas tiene la sociedad? Hace rato justamente mencionábamos, ¿no? ¿Qué tipo de problemas tiene la sociedad? Si usted mira, voltea su cabeza a los costados, usted va a poder recordarse seguramente que su calle está totalmente rota. La otra persona se va a dar cuenta que en su pueblo no hay agua y desagüe. La otra persona se va a dar cuenta que en su lugar la escuela está totalmente mal, ya se está cayendo. La otra persona se va a dar cuenta que en su lugar también la posta, el hospital ya está totalmente colapsado, ¿ves? Y así hay N problemas. La otra persona se va a dar cuenta que cuando sale a la calle lo asaltan, temas de seguridad,
La otra persona se va a dar cuenta que la basura se acumula constantemente en las calles. Tema de la función del Estado, ¿qué cosa es? Ahí, de el reciclaje, ¿verdad? El recojo, la limpieza, el transporte y la disposición final, por ejemplo, de residuos sólidos. Entonces, si te das cuenta, el Estado tiene diversos tipos de problemas, ¿no? Que solucionar a la sociedad. Entonces, como la finalidad, el fin supremo del Estado es generar el bien común, el bienestar general a la población, el Estado tiene que resolver en la medida de sus posibilidades cada uno de estos problemas. Pero como no puede resolver estos problemas, entonces, ¿qué hace? Justamente aquí hacemos entrar un poquito lo que es al planeamiento y al INVIERTP. ¿Por qué? Porque el planeamiento le dice, ¿no? Señores, planifica a través, por ejemplo, de tu plan de desarrollo concertado, planifica cuáles son los temas más urgentes a resolver. Prioriza, ¿no? Le dice ahí, prioriza. Y por eso, pues, es importante el PDC. Luego, también tocamos al INVIERTP. Porque, ¿qué dice el INVIERTP? Una de sus características principales. Dice, señor del gobierno central, señor del gobierno regional, señor de la municipalidad, de gobiernos locales, ejecuten su presupuesto en lo que sea urgente. Básicamente, en cierre de brechas. ¿Y qué cosas son las brechas? Ya ustedes habrán escuchado varias veces. ¿Qué son las brechas? Son las necesidades básicas. Ojo, palabra clave, necesidades básicas, no satisfechas. Y por ahí veo que en algunos lugares que me consultan, me dicen, profesor, estamos haciendo una losa deportiva. Profesor, estamos haciendo el repintado de un local. Profesor, estamos a través de una IOR. Profesor, estamos haciendo el mejoramiento de una calle. Oiga, le digo, pero ¿acaso no han leído exactamente qué cosas son las brechas? Y efectivamente, ¿no? Entonces, justamente se da cuenta que en esta primera parte, por eso, como no se tiene todo el dinero del mundo para poder resolver todos los problemas, el Estado dice, uno, utilizando el planeamiento estratégico, planifica, ¿no? Planifica. Dos, orienta tus recursos, ejecuta tus recursos a los problemas más urgentes que resolver. Y obviamente los problemas más urgentes que resolver, pues en estos tiempos, por ejemplo, es el tema de salud, el tema de educación, ¿no? Esos temas urgentes. ¿Ah? Entonces, señores, para eso, de esta manera funciona lo que es la finalidad del Estado. ¿Y cómo resuelve el problema? Decía, a través de proyectos de inversión, a través de programas o a través de actividades que ejecutan los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Ok, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos rápidamente la estructura del Estado peruano, ¿no? Y los diferentes niveles de gobierno, ¿ya? Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, que es el regional y el local, ¿verdad? Vamos a la siguiente, por favor. Y obviamente cada uno tiene sus funciones, ¿no? Obviamente que cada uno tiene sus funciones y sus competencias. Ejemplo, alguien me decía, por ejemplo, ayer me consultaban, me dice, ¿sabes qué, profe? En algún momento te escuché y estoy como gerente de desarrollo social en una municipalidad provincial, ¿ya? Y he visto que ante la inoperatividad del gobierno central, ¿no? Nosotros como municipalidad hemos decidido construir una planta productora de oxígeno. Entonces la pregunta inmediata es, oiga señores, espérense un ratito, la intención puede estar muy bien, ¿no? Para producir oxígeno y atender a la población, porque el Estado, qué sé yo, no atiende, ¿no? El gobierno central. La pregunta es, señores, ¿un gobierno local puede hacer este tipo de inversiones? A ver, alguien por ahí. El gobierno local de nivel provincial puede hacer ese tipo de inversiones. ¿Puede hacer? No, efectivamente, pues no, ¿no? En las competencias del Estado, en el artículo 80-88, habla sobre las competencias provinciales y habla específicamente en la Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, que los gobiernos locales de nivel provincial únicamente están facultados para hacer atención del nivel de salud básico, ¿ve? Solamente el nivel de salud básico. Y con más o menos dicho de otras palabras, dicho en castellano, vamos a decir así, ¿no? Eso conlleva hacer intervención por parte de los gobiernos provinciales, gobiernos locales provinciales, ¿no? Hacer construcción de postas y su equipamiento. Pero no estamos facultados, o no están facultados, ¿para qué? Para hacer plantas productoras ¿no? En este caso, de oxígeno. Eso es competencia regional, de regional hacia arriba.
¿Ve? Entonces, la intención puede estar muy bien, pero si no sabemos las competencias, ahí vamos a meter la pata, ¿no? Y luego ya a lamentarnos, a llorar nuestras penas. Vamos, no. Estamos acá justamente en gobierno nacional también, son los tres poderes del Estado, ¿no? Son los tres poderes del Estado, y aquí, rápidamente, ¿por qué los congresistas, no, supuestamente hacen las cosas, ¿no? ¿Es por qué? Porque tienen la función de representación. ¿Por qué aprueban las leyes? ¿Por qué sacan las leyes? ¿Por qué usted lo ve discutiendo a cada rato en las comisiones? ¿Por qué? Porque tiene la función de legislación. Y sobre todo, ¿por qué interpelan a los ministros? ¿Por qué los llaman? ¿Por qué, no? ¿Por qué llegan a justamente hacer interpelaciones y más? Justamente ¿por qué? Porque tienen el control político, ¿no? ¿Cierto? Tienen el control político. Esas son las funciones principales del Congreso. ¿Mm? Al margen de lo que estén haciendo en estos momentos, bueno, pero igual, ¿no? Esas son funciones del Poder Legislativo, ¿ok? Listo, también tenemos pues el Poder Ejecutivo. En este caso tiene dos funciones bien marcadas, pero no es porque usted vea ahí dos funciones bien marcadas, tienen poquitas funciones, no, al contrario. La primera función dice administración de los servicios públicos. Cuando hablamos de la administración de los servicios públicos, estamos hablando de todo lo que existe a su alrededor de usted. Los parques, los jardines, las carreteras, los puentes, las escuelas, los hospitales y todo lo que ve a su alrededor se llama la administración de los servicios públicos. ¿Y cómo hace esta producción de los servicios públicos? A través de proyectos de inversión, a través de actividades, a través de programas, ¿no? Esa es la facultad del Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces también ahí tenemos la gestión de las empresas del Estado. El Estado tiene empresas, ¿no? Y en diversas empresas también se encargan. Por ejemplo el Banco de la Nación es una empresa del Estado, ¿no? Es una empresa del Estado, ¿ok? Listo. A ver, el SAT Lima, por ejemplo, es una empresa del Estado. Pero en este caso el dueño es, ¿quién? Ese pues la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Claro. Y así usted, por ejemplo, ve en el ámbito del país diversas cajas municipales, ¿no? Que son empresas de las municipalidades a donde pertenecen. Ojo, están facultados, ¿no? Ok, el Poder Judicial también tiene, pues, ¿no? Su propia función, que es la administración de justicia. Bueno, de alguna manera ahora esto de alguna manera se está, ¿qué le digo? Bueno, se está dando de manera más seria, porque anteriormente, pues, con la situación de los cuellos blancos y toda la situación, no había realmente una administración de justicia que ustedes recordarán, ¿no? Ok, esa es la función de los tres niveles, perdón, de los tres poderes del Estado. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, bueno, la estructura un poquito del gobierno regional. Si en el gobierno nacional ahí está pues, el poder legislativo, que es el Congreso, ¿no? En los gobiernos locales están el Consejo Regional, ¿no? Que también obviamente está regida por la ley orgánica de gobiernos regionales. Bueno, antes era presidente, ahora es ya gobernación. Y luego tiene pues los órganos de apoyo que son los consejos de coordinación local, consejos de vigilancia y todos los demás, ¿ok? Luego de ello, recién está pues toda la organización administrativa, el organigrama de los gobiernos regionales. Vamos a la siguiente, por favor. Sí, aquí tenemos el tema del gobierno local, ¿ya? Tenemos el gobierno local, que también en la parte suprema está pues el Consejo Municipal. Muchas veces, señores, aquí creo que están en una mayor cantidad en el ámbito del gobierno locales, ¿no? Desmerecemos las funciones del Consejo Municipal, ¿no? Y hay una lucha siempre de poder a poder entre ¿no? el Ejecutivo y el Consejo Municipal, ¿no? Hay una lucha constante aquí, pero obviamente cada uno tiene sus funciones bien marcadas. Por ejemplo, una de las funciones del Consejo Municipal también es, ¿no? La función fiscalizadora, la función legislativa, ¿no? Esa es una de las funciones que le otorga pues la 27972 al Consejo. Y también al alcalde, la parte ejecutiva, la parte administrativa, ¿no? Muchas veces se desmerece la actuación al consejo. Entonces, por ejemplo, una de las funciones, por ejemplo, que el alcalde tiene que hacer al consejo es informar sobre las recaudaciones y los ingresos mensuales, ¿no? a la municipalidad. Y a veces estas cosas no se hacen, ¿no? ¿Ve? Hay mucho que hablar sobre la ley orgánica de municipalidades. Ojalá sea motivo para hacer un curso sobre la ley orgánica de municipalidades netamente. Ojalá que en algún momento podamos hacer. Y también la comisión de regidores en muchos lugares no trabajan. Está conformada, pero no sesionan, no emiten perdón, se me fue la palabra,
sus dictámenes, ¿no? No emiten sus dictámenes, y todo de frente lo pasan al Consejo y ahí nomás empiezan a hacer todo un desorden tremendo, ¿no? Ok, entonces ya ojalá que toquemos un tema netamente de la ley orgánica para ver un poquito más sobre ese tema. A la siguiente, por favor, ingeniero. Bueno, acá un pequeño resumen rapidísimo de la organización del Estado. Tenemos el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, ¿no? Y el poder legislativo también, pues, es un ente autónomo, ¿no? Y seguido de más abajo tenemos al gobierno regional y a los gobiernos locales, ¿ya? Ok, vamos al siguiente, por favor. Ok, el poder ejecutivo ejerce las funciones administrativas orientadas a cumplir y hacer cumplir las leyes. Ah, ¿y quién da las leyes? Obviamente el Congreso. ¿El Ejecutivo puede dar leyes, señores? Sí, pero siempre y cuando el Congreso le haya facultado para poder tener materia legislativa, ¿verdad? Ok. En este periodo, por ejemplo, el Congreso le da pues la facultad al Ejecutivo para poder legislar en materia de emergencia, ¿no? Ok, entonces el Poder Ejecutivo, ¿no? Ejerce las funciones administrativas orientadas a cumplir y hacer cumplir las leyes, mantener la prestación de los servicios públicos y ejercer su capacidad normativa. El presidente de la República es el jefe del Estado y personifica a la nación. Personifica a la nación. Ejemplo, una preguntita. Cuando el presidente, por ejemplo, requiere salir del país, ¿a quién le pide permiso? ¿A quién? ¿A su esposa? No, le tiene que pedir permiso ¿a quién? Al Congreso de la República, ¿no? Ok, ¿por qué? Porque es a quien le rinde cuentas. Ok, listo. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos con la administración pública. ¿Avanzamos? ¿Ya? Un poquito más de la administración pública. ¿Qué es la administración pública, señores? Es, en este caso, la administración pública. Antes, por favor. Sí, la administración pública es el estudio, ¿no? De la administración pública, uno de los objetivos básicos de análisis de la ciencia política, ¿no? Pero una cosa es que la administración pública sea objeto de estudio de algunos científicos sociales y otra que exista una ciencia, lo cual exigiría la constatación de un cuerpo de conocimientos sistemáticos elaborados bajo ciertos requisitos, ¿no? Y para ello nos tenemos que plantear el objeto, ¿no? Y método de estudio denominado ciencia de la administración. Entonces todavía los epistemólogos, en este caso, ¿no? Los que hacen ciencia, los especialistas en ciencia, pues todavía no tienen una postura definida si la administración es una ciencia o no es una ciencia, ¿no? Muchos, hasta en las universidades, se habla que es una ciencia social, que, ¿no? Hay muchas posturas. Entonces, la administración pública, en este caso, netamente la administración, todavía adolece de una definición concreta. Ahí más abajo le vamos a dar algunas definiciones sobre este tema. Avancemos, por favor. Bueno, la administración pública tiene sus principios, ¿no? En este caso, algunos principales le he puesto ahí, sobre la legalidad, la razonabilidad, la imparcialidad, la predictividad, ¿no? La legalidad justamente pues porque nos basamos en la normativa que nos dan, por ejemplo, en el caso de gobiernos locales, para poder cumplirlas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la razonabilidad, tenemos que aplicar el criterio, ¿no? Los diversos criterios lógicos para poder, ¿no? Realizar los diversos temas administrativos dentro de la administración pública. Y la imparcialidad también, pues obviamente, se supone que debe evitarse los favorecimientos por algún tipo de situación. Es más, esta imparcialidad lo enfoca fuertemente la ley de contratación del Estado, ¿no? Prohíbe totalmente la imparcialidad y es por eso que por colusión, porque el jefe del órgano encargado de contrataciones se parcializó con alguien y le favoreció en un proceso, ¿no? También funciona dentro de la administración propiamente dicha. Y la predictividad tenemos que trabajar, pues, de alguna manera con anticipación ante las diversas situaciones que se tiene que hacer dentro de la entidad donde usted labora, ¿ok? Vamos a la siguiente. El principio de la razonabilidad. Vamos a describir algunos nada más, ¿ya? Vamos a describir algunos. Por ejemplo, el principio de la razonabilidad. Las decisiones, dice, de la autoridad administrativa, ¿no? Las decisiones de la autoridad administrativa deben adaptarse dentro de los límites, ¿no? Atribuidas, manteniendo la debida proporción, los medios a emplear y los fines públicos que deba, ¿no? Tutelar. Entonces, acá como el titular de la entidad es pues prácticamente el organizador, el que hace y deshace dentro de la administración, siempre se le pide actuar con la razonabilidad del caso, ¿no? Para no dañar a otros posibles usuarios, ¿no? Que estén solicitando algo. La siguiente.
Tenemos también el principio de la legalidad. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho. Efectivamente, son las leyes, la Constitución, la ley y el derecho, todo lo que norma, lo que rige dentro de nuestro actuar constante en la administración pública, señores. ¿Ok? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Dentro de la ley de contrataciones con el Estado, existen los famosos principios ¿no? de la ley, los principios de contratación. Una de ellas, por ejemplo, es ¿no? La equidad, la igualdad, la transparencia en la información, ¿no? La libre concurrencia. Imagínense que se está llevando un proceso y que uno de los postores note que lo están relegando, no le están dando la información, qué sé yo. Entonces, él va a tener que apelar a esa situación, plantear su queja y posiblemente el proceso incluso llegue hasta el Tribunal del OCE, ¿no? Posiblemente. ¿Por qué? Porque hay un principio de legalidad, porque se estarían vulnerando en esos casos, ¿no? Esos principios de contrataciones, y esos principios de contrataciones son, ¿no? El tema de la legalidad, ¿ok? En el ámbito de los proyectos de inversión, por ejemplo, un ejemplo, en el ámbito de los proyectos de inversión, imagínate el jefe de la unidad formuladora, ¿no? El jefe de la unidad formuladora que tiene la función de formular y evaluar el proyecto, es decir, declarar la viabilidad. Imagínense que se ponga a declarar la viabilidad de un proyecto que no cierre brechas, que no esté dentro del plan de desarrollo concertado, que no esté alineado pues a las políticas de planes y desarrollo del gobierno central. Imagínense. Y ahí bien claro la directiva número 02 del INVIERTEP le dice que el jefe de la unidad formuladora es el responsable de otorgar la viabilidad técnica y económica para que ese proyecto pase al siguiente nivel de estudio, que es el expediente técnico. Entonces, si alguien evalúa ese proyecto y ve que ese proyecto no cierra brechas y ya lo que le dije, simplemente tendrá que atenerse a las consecuencias porque la directiva le dice todo lo que viabiliza tiene carácter de declaración jurada. Es decir, está avalando que todo lo que está estipulado en ese proyecto está bien y que merece pasar al siguiente nivel de estudio. Entonces, ahí le he dado dos ejemplos para poder, pues, ¿no? Entenderlo un poquito mejor. La siguiente, por favor. Ok, tenemos el principio de imparcialidad. También, bueno, ya lo comentamos. Vamos a la siguiente, por favor. Ya. Acá tenemos algunas definiciones rapidísimas que le voy a dar, uno o dos, ¿no? De lo que es administración pública, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, de Waldo, es la organización y dirección de hombres y materiales para lograr los fines del gobierno. Si usted se da cuenta y lo revisa un poquito más con detenimiento luego, va a ver que las opiniones, las definiciones son, ¿no? Casi parecidas, ¿no? Casi parecidos. Difieren en algunas situaciones, pero casi confluencian en algunos aspectos, ¿no? Importantes en esta definición. Decíamos, Waldo, por ejemplo, tiene una definición, decía, ¿no? Es la organización y dirección de hombres y materiales para lograr los fines del gobierno. Efectivamente, ¿no? Eso es lo que es también, es un gobierno local, es un gobierno regional, ¿no? Es una definición que le calza de manera exacta, ¿no? A ver qué dice Waldo. Es el arte y la ciencia de la dirección aplicada a los asuntos del Estado, ¿eh? ¿Se da cuenta? Acá le aumenta el tema de que, ¿no? Para Waldo es arte. ¿Mm? A ver, Muñoz. ¿Qué dice Muñoz? Es el gobierno en acción, es decir, el conjunto de conductas humanas que determinan cómo se distribuye y ejerce la autoridad política también, pues, ¿no? Porque hay niveles de gobierno y hay órganos ¿no? desconcentrados, hay órganos autónomos, como el Tribunal Constitucional, órgano autónomo, el Banco Central de Reserva, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos varias definiciones que usted, por favor, lo revisa un poquito más con detenimiento luego, ¿ya? Vamos a la siguiente, por favor, ingeniero. Ok, características de la administración pública. Bueno, tenemos acá algunas rapidísimas. La administración pública es un sentido más amplio y desde un punto de vista moderno apunta a un enfoque sistémico, dado que es el conjunto de leyes, reglamentos, procedimientos, costumbres y conductas humanas. A ver, analizando, ¿es un conjunto de leyes la administración pública? Sí, pues, porque para todo hay ley. Para todo hay ley. A ver, a mis amigos que están al otro lado, ¿ustedes creen que la ley de contratación del Estado siempre existió desde 1821? No, efectivamente que no. La ley de contratación del Estado, pues, se habrá implementado hace
15 o 20 años atrás, bueno, es que no me equivoco. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo se hacían las contrataciones, no antes de que exista la ley? ¿Cómo? Pues simplemente como no había ley, no había nada que lo rija. Entonces los titulares de las entidades tenían toda la potestad del mundo de poder, ¿no? Decidir quién compra, quién vende. Como no estaba prohibido que provea pues un familiar, podía proveer un familiar. Como no estaba prohibido darle a una empresa que no tenga experiencia, pues le dábamos a una empresa que no tenga experiencia. Como no estaba prohibido darle un adelanto sin una carta fianza, y es más, ni se conocía en ese momento, como no estaba prohibido, simplemente pues le damos de manera de frente, ¿no? Es que no existía la normativa. Por eso dice, ¿no? Es un enfoque sistémico, dado que es el conjunto de leyes. Hay un montón, hay reglamentos, normas para todo, ¿no? Hay procedimientos, hay costumbres y conductas humanas. Usted habrá escuchado por ahí, mi amigo, usted habrá escuchado por ahí algún momento, y si no le comento, ¿no? Porque a mí sí me ha pasado, en los diversos lugares donde he llegado a trabajar, ¿no? Conversando con un contador, con el que sea, dicen, no, pero esto siempre así lo hemos hecho, así lo hacíamos, y no pasa nada, ¿no? O sea, se han acostumbrado a hacer de una forma, obviamente que no está bien, pero cuando ya le planteas que debe ser de esa manera y con una determinada directiva o apego a la norma, dicen, qué raro, pero esto lo hemos hecho así siempre, ¿no? Entonces también ahí entra el tema de las costumbres y conductas humanas, ¿no? Humanas, ¿ya? Pero todo obviamente va orientado para lograr los fines del Estado, ¿ya? Hay una acción racional, hay una acción cooperativa, ¿ya? La acción racional va, obviamente, es característico de la administración pública, es la acción de la misma encaminada a lograr y maximizar la realización de los fines públicos. Y por el otro lado, la acción cooperativa, ¿no? Es la administración pública, es un tipo de esfuerzos humanos cooperativos caracterizado por un alto grado de racionalidad, ¿ok? Vamos a la siguiente, por favor. Administración pública, ahí está, tenemos pues, ¿no? Es la organización social con la cual se ejecuta sus funciones en términos administrativos, entendidos, ¿no? Estos como el ejercicio del condicionamiento y el desarrollo de los procesos productivos de los bienes y servicios. Condicionamiento, palabra clave, ejercicio del condicionamiento. ¿Por qué? Porque el usuario necesita algo, ¿no? Y el funcionario vive del usuario. Hay una relación ahí, ¿no? Hay una relación, ¿verdad? Entonces, aquí por eso, de alguna manera, no porque estemos en el Estado, recomendación, pues, tratar mal a los usuarios, ¿no? En teoría, sabemos que incluso la sociedad, son los jefes, porque son los dueños, pues, del territorio, ¿no? Son nuestros jefes, vamos a decir así, metafóricamente hablando, ¿no? Es un conjunto de ideas, actitudes, normas, procesos, instituciones y otras formas de conducta humana que determinan cómo se distribuye y ejerce la autoridad política. Ojo, repito, la población, la sociedad, son prácticamente no como los dueños de todo lo que existe dentro de una municipalidad, por ejemplo, porque es parte del territorio, es parte del Estado, y el Estado es la población. Una forma de más o menos de darnos cuenta, por ejemplo, es por eso que nosotros en los procesos de presupuesto participativo, que no estoy de acuerdo, pero se da por ley, ¿no? Se le tiene que llamar, por ejemplo, a la población, a la sociedad civil organizada, no organizada, ¿para qué? Para que nos ayuden a distribuir en qué vamos a ejecutar el presupuesto para el siguiente año fiscal, ¿ok? Listo. Más adelante vamos a hablar de ese tema. La siguiente, por favor. Sistemas administrativos. Ok. Los sistemas administrativos, acá tenemos varios, son medios horizontales de regulación administrativa de gobierno, a través de los cuales se trata de orientar coherentemente y homogenizar el desarrollo de políticas de gestión de campos funcionales comunes de las entidades públicas para unificar y optimizar la acción del gobierno, ¿ya? Entonces, estructuralmente están conformados por una oficina central y sus correspondientes áreas funcionales en cada entidad pública. ¿Ya? Ese es el tema de los sistemas administrativos del Estado. Vamos a la siguiente, por favor. No, hay una administración pública como actividad, ¿no? Hay diferentes tipos de situaciones. La administración pública como gobierno en sí es el conjunto de conductas humanas que ejercen y distribuyen, ¿no? La acción pública. La siguiente, que es la evolución, ¿no? de esta disciplina durante el transcurso del siglo XX, observamos una acentuada orientación a profundizar nuevos sistemas administrativos. Entonces, ¿con esto qué se quiere ver? Se quiere ver que el sistema administrativo está en constante modificación, está en constante modernización, porque lo que se quiere es
¿no? Tratar de llegar a la población en su máxima expresión, ¿no? Porque una ciudad de Lima tiene los mismos derechos que ¿no? una ciudad que está pues en la zona, por ejemplo, de Huánuco, ¿no? Tiene los mismos derechos. Entonces, hay una constante modificación de normatividad y de acciones de parte del Estado para poder pues estar modernizándose constantemente y llegar también a esas personas. El objetivo final del estudio de la administración pública es mejorar las prácticas administrativas, ¿ves? La actividad administrativa procura lograr una sistematización de las instituciones. ¿Por qué? Una sistematización de las instituciones, porque es un medio, ¿no? A través de, como de la Internet, por ejemplo, de llegar a las personas, ¿no? De manera más eficiente, ¿ya? Recursos humanos, ¿por qué? El aporte de recursos humanos en la actualidad reciben preferentemente atención en su condición de factor fundamental de la gestión administrativa. ¿Por qué? Porque el recurso humano, en este caso ya es el talento humano, es quien dinamiza y hace posible que se ejecuten las diversas actividades del Estado y de la administración pública. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, también tenemos los procesos administrativos del gobierno, ¿no? Son las diferentes etapas o fases de un acontecimiento, ¿ya? Producción de bienes y servicios públicos, no te olvides. Producción de bienes y servicios públicos, eso es lo que toda la población siempre reclama. Y en función de esto, es el que evalúa inclusive la situación de una gestión. ¿No? ¿Usted acaso no ha escuchado, por ejemplo, que cuando sale un ministro o sale un gobernador regional ya de función, sale un alcalde y dicen, ¿y qué hizo tu alcalde, ah? No ha hecho nada, dice, ¿no? ¿Y qué hizo tu gobernador? Ah, él sí ha hecho una escuela, ha hecho una carretera. Entonces, a través inclusive de esto, miden, ¿no? La capacidad de gestión que ha tenido, pues, ¿no? Ese gobernador o ese alcalde, ¿no? Teniendo en cuenta la visión moderna que considera el Estado como productor de bienes y servicios, decíamos, ¿cómo produce el Estado? ¿Qué cosa produce el Estado? El Estado produce proyectos de inversión, es la unidad productora, es ¿no? Es el ofertante de los bienes y servicios. Pero ¿cómo haciendo los bienes y servicios? Si usted dice que hace proyectos, efectivamente, el Estado hace proyectos, por ejemplo, una carretera, un puente, una escuela, un hospital. Pero ¿cómo así produce bienes y servicios? El Estado, a través, además de resolver un problema con un proyecto de inversión, el Estado resuelve los problemas, ¿no? Con ese proyecto de inversión para producir bienes y servicios. ¿Y cuál es el bien? Imagínense que hemos hecho pues un hospital X, ¿no? Que el Estado ha hecho un hospital X. ¿Dónde está el bien? El bien es pues la infraestructura, la implementación. Ese es el bien. Y los servicios es los servicios que va a brindar, ¿no? A la atención a los usuarios. ¿Ve? Por eso se dice que el Estado pues es un productor de bienes y servicios públicos, ¿no? Y las nuevas corrientes en el ámbito de la administración pública, el gran problema del gobierno reside en los procesos. Retoman los procesos para la operación de las mejoras sustanciales en el desempeño de las organizaciones. Obviamente siempre en las organizaciones hay ciertos tipos de problemas que no hacen cumplir las metas establecidas, ¿no? Para determinados periodos o años fiscales. Ejemplo es que, bueno, seguramente va a pasar este año también, pero el año pasado también ha sido bastante notorio, donde, por ejemplo, en lo que respecta a la ejecución presupuestal, ¿no? De cada nivel de gobierno, no se ha cumplido, pues han llegado al 65, al 70%, y el otro porcentaje se ha tenido que revertir al Estado, obviamente, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Vamos a la siguiente. Tenemos acá la administración pública tradicional y la administración pública para el desarrollo. Lo que el Estado tiene siempre tendencia, ¿no? A mejorar. Por eso, a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros, está trabajando el tema de la modernización del Estado. Claro, yo también lo he escuchado hace muchísimo tiempo, incluso desde cuando estaba joven, ¿no? Pero hasta la fecha, el Estado casi muy poco ha avanzado en esa parte, ¿no? Seguimos teniendo, pues, por un lado, un Estado ausente, ¿no? Muchos se darán cuenta, un Estado centralizado, ¿no? Y acá vamos a ver algunas pautas, ¿ya? La administración pública tradicional dice consiste en la actividad administrativa que realiza el Estado para cumplir sus fines, por ejemplo, justicia, seguridad interior, relaciones exteriores, prestaciones, servicios, educación, salud, ¿no? Se preocupa más bien por los problemas correspondientes a su aparato simplificado en sus funciones y finalidades. Se dan cuenta, casi no habla de la cobertura de servicios. Vamos al otro lado. En el caso del otro lado, por ejemplo, en la administración pública para el desarrollo, se caracteriza, dice, por la problemática emergente. Entonces, acá, si antes se preocupaba netamente por su funcionamiento, nomás de su aparato central, aquí ya no. En la administración pública moderna, lo que se quiere es, ¿no? Orientar las acciones del Estado
hacia los problemas emergentes urgentes, ¿no? La cual hace que el Estado, a través del sector público, sea más dinámico y preocupado, no solamente por mantener el equilibrio social, ¿no? Sino también el orden político e institucional, ¿ya? Entonces, esos son básicamente, pues, las diferencias. Pero, como le digo, nosotros todavía tenemos, de alguna manera, un Estado ausente, un Estado que no llega a donde debe llegar, ¿eh? Un Estado que no llega a donde debe llegar. No llega con carreteras, no llega con servicios de telecomunicaciones, no llega con servicios de electricidad, no llega con servicios de agua y desagüe, no llega. ¿Ve? Y peor todavía esto se complementa cuando estos gobiernos locales pues no disponen el presupuesto para poder hacer o ejecutar ese proyecto y resolver ese problema. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos gobiernos locales? ¿Qué tienen que hacer? Formular de alguna manera su ficha, su expediente, y luego trasladarse a Lima y tocar las puertas de los diversos sectores. ¿Ve? Eso es lo que tienen que hacer. Y hasta eso, la población sigue esperando la presencia del Estado. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos los sistemas administrativos del Estado, ¿no? Tenemos para que funcione todo el aparato, esto lo tiene todos los organismos del Estado. Ya tiene el Sistema Nacional de Abastecimientos, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Contabilidad, Presupuesto, Control, Planeamiento, Recursos Humanos, Inversión Pública, Modernización, Defensa Judicial del Estado. Mire, todos son los sistemas del Estado. Todos ellos son los sistemas del Estado. Imagínense que alguien, un funcionario público, que no conozca cómo funciona el planeamiento, que no conozca cómo funciona inversión pública, que no conozca cómo se hace, por ejemplo, cómo funciona el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Imagínense que un gerente municipal en un gobierno local no conozca, ¿no?, de estos temas. ¿Qué pasará? ¿Porque existe o no existe? ¿Se da o no se da, señores? ¿Se da? Sí, se da. Efectivamente que se da. Sobre todo cuando empiezan los gobiernos, cuando entran a gestión, se da con mucha fuerza. Se da. Ya como el señor era el coordinador general del partido y no sé qué más, listo, se va a la gerencia municipal. El otro que más o menos se va a la gerencia de administración. El otro más o menos se va así, a las diversas gerencias o subgerencias, que son los dinamizadores en cada gerencia o subgerencia, son los dinamizadores, ¿no?, de la gestión. Imagínense que el gerente municipal, como le decía, no conozca de abastecimiento. ¿Qué pasará cuando podrá exigirle al jefe, al subgerente logística, o al gerente logístico, como quieras llamarle, que es el órgano encargado de contrataciones, podrá exigirle, podrá monitorearlo para que lance los procesos de manera inmediata, ¿no? Podrá un poquito decir, oiga, señor, este tema es así, hazlo de una vez, ¿no? Podrá decirle, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces, y ahí es donde se retrasan todos incluso los sistemas que hace el Estado, los diversos procesos, ¿no? Los diversos procedimientos. ¿Eh? El gerente municipal, que no me conozca de, por ejemplo, InvierDP, de proyectos de inversión pública, podrá decir, señor, esa ficha técnica es simplificada, es estándar, es perfil, lo que sea, y eso se hace en tanto tiempo nada más, ¿por qué se están demorando mucho? ¿Podrá decir? No. Yo no le pido que sean especialistas en todas estas materias, ni yo soy especialista en todo, efectivamente, pero sí conocemos un poquito de todo, ¿no? Conocemos un poquito de todo, y es por eso que cuando estamos nosotros en la gerencia municipal, pues simplemente a mí no me pueden pasear, pues, ¿no? Oiga, señor, ese proceso, esa licitación pública, ¿no? Ya tenías que haber hecho sus actos preparatorios, de una vez, incluir en el PAC, y ya, y esto toma tanto tiempo. Y tienes que hacerlo de manera inmediata, con metas, con objetivos, porque se supone que estamos trabajando en una gestión por resultados, para resultados. Pero si no conocemos, muchas veces, pues, en el argot popular criollo, dicen, nos pasean, ¿verdad? Nos pasean. Cuando usted le pregunta a un gerente, a un subgerente, ¿y eso cómo va? Sí, ya estamos avanzando. La siguiente semana, ¿cómo va? Sí, ya estamos avanzando. Entonces, esa sumatoria de diversas situaciones que no se ejecutan de manera oportuna, hace pues la ejecución final y no tenemos avance en la ejecución presupuestaria. ¿Ve? Esa es la importancia, señores. Ok, vamos a la siguiente. Bueno, vamos a entrar al tema de planeamiento institucional. Vamos a enlazar un poquito, aunque ya vamos a estar tratando también, pero vamos a enlazar ahora, ¿ya? Vamos a la siguiente. Decíamos, el planeamiento institucional, señores, es un tema pues que no se ve ahora recién. Eso se ve pues hace
hace 500 años atrás antes de Cristo. A ver, ¿alguien, por ejemplo, ha escuchado hablar del libro El arte de la guerra? El arte de la guerra. Nosotros en las clases de posgrado, ¿no? Y pregrado también, les invitamos a que revisen este libro, es muy interesante. El autor es Sun Tzu. Bueno, obviamente este libro se ha escrito 500 años antes de Cristo, pero que sigue tan vigente hoy en día que todo el mundo lo utiliza y es aplicable en muchas situaciones. El arte de la guerra es Sun Tzu, por favor, anótelo. Es un libro que no cuesta más de 2 soles o 3 soles o 5 soles, ¿no? O hasta lo puedes descargar incluso de la página web, ¿no? Es un libro que te enseña a planificar. Es importantísimo para el planeamiento, ¿ya? Entonces le dejo como tarea, por favor, ahí, el libro de El arte de la guerra, es Sun Tzu. Revíselo, tiene 14 capítulos, es pequeñísimo, y usted se va a volver un cuasi experto en tema de planeamiento, ¿ya? Le dejo como tarea ese tema. Y en esas fechas, pues, se hacía ya planeamiento, porque nació como un libro militar, ¿no? Para hacer guerra, por eso dice el arte de la guerra, ¿ya? Nació de esa forma, pero es aplicable en todas las materias, en todas las situaciones laborales, amigos. Hasta en la vida sentimental le va a servir ese libro, ¿ya? Se lo recomiendo. Vamos a la siguiente, por favor. Listo. El objetivo del planeamiento estratégico, señores, encaminamos rapidísimo aquí. Yo le decía hace rato, cuando ingresamos a gestión, ¿no? Entran tan emocionados que se olvidan de todo. Y el alcalde antes, que cuando era postulante, cuando era candidato, era como yo siempre digo, ¿no? Como los Thundercats, que veía más allá de lo evidente. Y decía en su campaña, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y vamos a hacer aquello. ¿Ve? Pero cuando ya ganó, el alcalde ya no ve más allá de sus propias narices. Se vuelve un ciego, metafóricamente hablando. Y empieza a hacer lo que le parece. Claro, como tienen el poder, ¿no? Empiezan a hacer lo que les parece. Señores, dentro de la administración pública existen instrumentos de gestión que no deben dejar de utilizarse. Dentro de la administración pública, por ejemplo, hablando de gobiernos locales, existe, por ejemplo, lo que se llama el Plan de Desarrollo Concertado, ¿no? Existe, que es un instrumento de gestión de largo plazo, porque son para 10 años. Existe lo que se llama el Plan Estratégico Institucional, que es un instrumento también de gestión, pero de mediano plazo, porque va entre 1 a 4 o 5 años. Y también tenemos el otro instrumento de gestión que se llama el Plan Operativo Institucional, que es un plan casi inmediato, ¿no? Para el año. Se hace para un año. Pero que muchas veces, como le digo, ingresando a gestión, casi poco o nada le damos de interés a estos instrumentos de gestión. Y es por eso que empezamos a ejecutar por ejecutar. Aquí me voy a detener un momento, porque voy a hablar, solamente voy a tomar como referencia los gobiernos locales y hablar, por ejemplo, de los planes de desarrollo concertado. Señores, este plan de desarrollo concertado, hoy más que nunca, dentro del INVIERTP, dice bien claro, dentro de los parámetros para poder elaborar la cartera de inversiones, dice bien claro que debemos tomar como referencia lo que dice lo priorizado en el plan de desarrollo concertado. ¿Pero por qué? La pregunta es ¿por qué? Señores, y a partir de que sale el INVIERTP en el 2017 para adelante, recién se empieza a hacer los PDCs. ¿Recién existen los planes de desarrollo concertado? No. Señores, los planes de desarrollo concertado existen muchísimo tiempo atrás. Muchísimo tiempo atrás. Pero que únicamente a veces se tocaba, a veces nos acordábamos que existe PDC cuando vamos a llevar a cabo el proceso de presupuesto participativo. Solamente en ese momento nos acordábamos dónde está ese PDC. ¿A quién prestamos? ¿Dónde lo llevamos? Creo que se quedó en tal gerencia. Urgente, búsquenlo porque mañana tenemos el proceso de presupuesto participativo. Señores, ¿cuál es la importancia de este proceso, de este plan de desarrollo concertado? ¿Cuál es la importancia? A ver, el plan de desarrollo concertado tiene pues el análisis, el diagnóstico completo de todos los males que tiene cada territorio, ya sea un distrito, ya sea una provincia, ya sea una región. Tiene todos los males de la sociedad, ya sean temas de salud, ya sean temas de educación, ya sean temas de transporte, ya sean temas de seguridad. Tiene todos los análisis de todos los sectores. Entonces, aquí la importancia, cuando vamos a tomar decisiones en qué invertir,
Pues tienes que agarrar el PDC y decir, a ver, ¿cuál es la situación de este distrito, de esta provincia? ¿Cuáles son sus problemas más álgidos? Para que en función de ello puedas elaborar la cartera de inversión. Pero esto no se hace, ¿no? No se hace. Entonces, señores, al no hacerse, que es una receta para ejecutarse y mejorarse la situación del distrito, como es una receta que lo han hecho los médicos sociales, como un antropólogo, un economista, ¿no? Varios profesionales, porque la elaboración es multidisciplinaria, ¿no? Es un documento que es como una receta para mejorar los males del territorio. Entonces, como no se ejecuta, le darás cualquier medicina, es decir, ejecutas cualquier cosa, entonces también al distrito o al territorio lo llevas pues a cualquier lugar menos a mejorar sus problemas que tiene ya identificado. Entonces, señores, el objetivo de justamente este tema de planeamiento estratégico es orientar los planes institucionales de las entidades integrantes al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, SINAPLAN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. ¿Ves? Justamente por eso está haciendo más énfasis el CEPLAN en llegar a gobiernos locales, a gobiernos distritales, para que den importancia a esto lo que se llama, ¿no?, el planeamiento estratégico, para tener resultados, para buscar eficiencia en la ejecución del presupuesto público. Por primera vez, dice, ¿no?, en mayo del 2018, el Perú cuenta con una declaración formal de la política general de gobierno al 2021. O sea, son las orientaciones que nacen desde el Ejecutivo para que se puedan alinear los demás gobiernos subnacionales. Toda entidad pública debe cuidar la consistencia de sus políticas y planes con la política general de gobierno y el marco del SINAPLAN. ¿Ve? Entonces, señores, este plan de desarrollo concertado, este plan estratégico tiene objetivo, tiene visión, tiene misión. La visión a dónde queremos llegar, a dónde queremos conducir a ese territorio, ese distrito, esa provincia, esa región, a dónde queremos llevar. Y obviamente esa visión tiene que estar orientada, concatenada, si es un distrito, con la de la provincia. Y la provincia tiene que estar concatenada y orientada, enlazada, alineada con la de la región. Y de la región al tema nacional. Esa es la visión, a dónde queremos llegar. Y con respecto a la misión, también. Esta es la parte más concreta, ¿no? ¿Qué son las actividades que tenemos que realizar para lograr esa visión? ¿Ves? Obviamente, el desarrollo del territorio no se va a desarrollar pues en los 4 años de gestión, pero lo que sí se recomienda, señores, es tener la continuidad. Pero ¿qué es lo que pasa lo normal en nuestra administración pública? Entra un alcalde X y hace lo que le parece. Entra otro alcalde X y hace lo que le parece. Y si dejó el alcalde anterior una obra inconclusa que no lo terminó, simplemente lo deja y empieza a ejecutar otra obra que a él le parece. Entonces no hay continuidad en el proceso de las ejecuciones para lograr que el territorio, ¿no?, se desarrolle. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Bueno, algunas reflexiones sobre el planeamiento institucional, ¿ya? Algunas reflexiones tenemos aquí. Permítanme. ¿Ya? El responsable de la entidad pública debe verificar si la política institucional conduce a logros en los ejes de la política general de gobierno. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? Que al ingresar debemos ser responsables con la responsabilidad que estamos asumiendo y como le decía, debemos revisar los diversos sistemas de planeamiento, empezando por el PDC, el plan estratégico, el plan operativo, en qué situación está, para poder ajustar a la realidad de cada territorio. Porque no te olvides que tanto el plan de desarrollo concertado que se hace para 10 años, efectivamente es para 10 años, pero no significa que hoy día lo haces y te olvidas hasta el 10º año. No, sino que este proyecto, este plan de desarrollo concertado tiene que actualizarse año a año, porque ya te decía, el plan de desarrollo concertado tiene toda la situación, el diagnóstico, ¿no?, de todo lo que está pasando en un determinado momento, pero que al siguiente año esto va a variar. ¿Ve? Es por eso que se tiene que actualizar para tomar decisiones más acertadas, ¿ya? Más acertadas. Entonces, en la entidad, la gobernanza institucional, el desarrollo económico, social, ambiental y la descentralización efectiva para el desarrollo del país. O sea, todas las acciones que hagamos debemos orientar, señores. Suena poema, yo sé, ¿no? Si seguramente en algún momento usted le habla eso a un alcalde, simplemente te va a escuchar por escuchar, pero le va a entrar por un lado y se va a ir por el otro. Por eso
la importancia de ustedes, amigos técnicos que están al otro lado, para poder, ¿no? Empaparse de estos temas y en un momento determinado decirle al titular que tome las decisiones de esta manera, ¿no? ¿Ya ves? Para eso sirve, pues, señores, para eso sirve, ¿ya? También verificar en qué medida las políticas y planes institucionales cooperan con los aspectos prioritarios nacionales, ¿te das cuenta? Justamente es para ver, pues, ¿no? Qué cosa está planificado ahí y ver, ¿no? Si engancha o no engancha, empuja o no empuja, se enlaza o no se enlaza con lo que es el objetivo nacional. A eso vamos, ¿no? ¿Se enlaza o no se enlaza? Y si no se enlaza, ya pues simplemente, ¿no? Cambiamos de otro proyecto que sea más urgente, más importante, ¿no? Y dejamos de estar haciendo losas, dejamos de estar mejorando el parque, cuando en estas situaciones no amerita ese tipo de intervención. Yo no digo que no sea necesario, sino que no amerita. ¿Por qué? Porque el recurso es escaso dentro de las instituciones públicas. Y lo que se tiene que hacer es utilizar ese presupuesto, el poco presupuesto, en lo que es más urgente. Entonces, señores, la prevención, por ejemplo, ahí tenemos que considerar la prevención multisectorial para la reducción de la anemia. ¿Quién habla de anemia, señores? Casi si usted va a su alrededor de los gobiernos locales, casi nadie, poquísimas, hacen este tipo de proyectos, por ejemplo, para la reducción de la anemia, o la violencia, o la inseguridad, desastres. Muy pocos, muy pocos. Más que todo hacen proyectos de infraestructura económica, es decir, de fierro y cemento, ¿no? ¿Ves? ¿Por qué? Porque, no sé, le resulta más rentable, seguramente porque se puede tomar una foto con la infraestructura que ha terminado, pero a ver que se tome una foto con la anemia, para decir, señores, ya terminé la anemia. Y es más, la anemia pues no se acaba pues 6, 7, 8 meses para que ya se puedan tener resultados, ¿no? Pero ¿amerita hacerse? Sí, es un tema urgente, sí, señor. Imagínate que sea una infraestructura educativa de muy buena calidad, muy bonita, con la última tecnología, pero los niños están desnutridos, están mal alimentados, qué sé yo. ¿Lograremos tener el impacto que deseamos? No, yo pienso que no, ¿no? Por eso es importante tratar estos temas, señores. Por eso es importante alinear, ¿no? Lo que es urgente, ¿no? Con respecto a las ejecuciones, en el plan de desarrollo, con la región, con la nación. También el uso óptimo de los activos del Estado en cada provincia, con énfasis en mantenimiento de infraestructura, ¿ya? También es la otra prioridad que tenemos que darle. Y la continuidad de proyectos de calidad y la colaboración en casos de cambios de autoridades como resultado en procesos electorales. Mira, ahí está, lo que hace rato les comentaba, la continuidad de los proyectos, ¿eh? Usted mismo habrá visto en sus diversos lugares donde se encuentran, ¿no? Que cambiaron de alcalde o cambiaron de gobernador y una obra se quedó inconclusa o en ejecución, simplemente no le da la importancia y se queda paralizada esa obra. Y por ahí le salen con el cuento de que estaba mal elaborado la ficha o el perfil, que estaba mal elaborado el expediente técnico, que le dejó sin presupuesto, en las circunstancias para poder justificar que no le interesa darle, que no tiene el interés político de poder, simplemente por un celo político, ¿no? De poder darle continuidad a esos proyectos. Mira, el interés de uno, tienen que pagar, como se dice en el argot popular, pato todas las personas, porque hay un dinero del Estado invertido y no se ha terminado. Y solamente un proyecto, pues, empieza a producir sus bienes y servicios cuando esto está terminado, ¿no? Cuando esto está terminado y recién entra la etapa de operación y mantenimiento y recién la población puede tener los resultados esperados con ese proyecto, ¿no? Entonces, en la práctica, cada entidad no pública debe reflexionar acerca de las orientaciones y prioridades, ¿no? De la política general de gobierno. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué se recomienda, señores? ¿Qué se recomienda? Lo que hace rato también ya decía, ¿no? La alta dirección, es decir, si hablamos de un gobierno regional, el gobernador regional con sus funcionarios, asesores, funcionarios de confianza, funcionarios principales, ¿qué deben hacer? Sentarse. ¿Y qué? Y de manera inmediata, señores, revisarme todos los instrumentos de gestión. Claro, yo siempre esta parte lo comparo no sé, pues con el fútbol, ¿no? Yo no creo que Gareca lo llame al señor X, al otro jugador, listo, señores, mañana a las 8 puntos es el partido. Así que mañana 7:55 los veo en la cancha y 8 en punto estamos jugando. Yo no creo que sea así. Detrás de ello hay un planeamiento. Por eso pues entrenan, por eso van con anticipación, se aclimatan para verificación del terreno y desarrollan inclusive de manera estratégica muy cerrada cuáles son las estrategias con las cuales se va a atacar para lograr el objetivo que es ganar ese partido.
¿Ve? Entonces, en la administración pública, eso es lo que se tiene que hacer. Justamente, el documento director, el documento que nos guía, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos ejecutar en diversas materias, es el plan de desarrollo concertado. Entonces, por eso, al inicio de cada año fiscal, se tiene que sentar, evaluar, ajustar, para que esto sea más eficiente, ¿no?, en sus productos. Ahí dice bien claro, luego revisa sus políticas y planes con el conocimiento actualizado de la realidad, analizando la vida de las personas en las cuencas ecosistemas. Es decir, hay que analizar todas las situaciones, ¿no?, de la población para poder adecuar, orientar, o si no, considerar, si es que no está considerado, algún trabajo, algún proyecto dentro de esos lugares donde realmente puedan estar necesitando con más urgencia, ¿ya? Esto debe permitir progresivamente que el conjunto de planes operativos de todas las entidades públicas, ¿no?, garanticen los mejores resultados para la población en cada provincia del país. Entonces, señores, si hemos revisado el plan, ¿no?, entonces ya está bien afinadito, ya está ajustado, alineado a las políticas regionales y nacionales, entonces será más fácil y será mucho más productivo hacer nuestro plan operativo institucional. Y este plan operativo institucional es de cada área, de cada dependencia de la entidad, y podrá, pues, ejecutará acciones más urgentes, más importantes, y obviamente eso se repercutirá en la población. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, ¿debe lograrse una identificación de las brechas? Sí, señores, justamente para eso se revisa ese plan. Para eso se revisa el plan. ¿Para qué? Justamente porque el plan puede estar desfasado, el plan puede estar recontra mal hecho. Sí, señor, como es común. Como es común. Usted va a poder encontrar en algún momento un plan de desarrollo concertado donde el territorio, el distrito es netamente agrícola y su visión decía distrito netamente turístico. Oiga, pero si tus ventajas comparativas es agrícola, ¿cómo quieres llegar al otro lado, ¿no?, ser como visión distrito netamente turístico? Entonces, por ahí está mal. Seguramente vas a encontrar ese tipo de situaciones. Seguramente. Entonces, por eso es importantísimo, señores, sentarse con el titular y los decisores para poder, pues, ajustar ese plan, ¿no? Y sobre todo orientando al cierre de brechas. Hoy que hablamos del InviérteP, orientando la ejecución del presupuesto a las áreas, necesidades más urgentes que cumplirse, ¿ve? Para cerrar la brecha, para darle el servicio que están necesitando. En cada provincia se debe identificar las opciones del cierre multianual de brechas por el conjunto de entidades públicas, 3 niveles de gobierno que operan en el territorio, señores. ¿Ya? Es importantísimo aquí, como le digo, identificar las brechas para poder, le digo, priorizar la ejecución del poco presupuesto que se maneja en los gobiernos regionales o locales para poder hacer más efectivo y que la población tenga su servicio, ¿no? En un lugar X de Huancavelica, la población tenía, imagínate, un ingreso per cápita de 289 soles mensuales, la población estaba desnutrida, la población no tiene carreteras, acceso para poder sacar los productos, y por no decir una grosería, y el alcalde se decide mejorar, embellecer el palacio municipal con lunas polarizadas y toda la cosa. ¿Qué le diría usted a ese señor alcalde? Seguramente le mandaría saludos para toda su familia, ¿no? Sí, pues yo también lo estoy buscando hasta ahora para mandarle saludos a toda su familia, porque obviamente pues está haciendo cosas, o hizo cosas que no debería hacer, ¿no? En Tambopata, Loreto, creo, ¿no? Hicieron, la población igualito no tiene agua, no tiene desagüe a los costados, hicieron un mirador, ¿no? Un mirador que costaba 2 millones. Dice que para fomentar el turismo, ¿ya? El mirador costó 2 millones. Pero a la fecha, ese mirador está paralizado. ¿Por qué? Porque los costos de operación y mantenimiento son 200.000 mensual. Imagínense. Es un proyecto antieconómico. ¿Eh? Entonces, señores, para luego actualizar los planes estratégicos y operativos en marzo de cada año, incluyendo progresivamente el nivel distrital. Vamos a la siguiente. Ok, las brechas de servicio establecidas, ¿no? Ya están dadas, ¿no? Están dadas por los sectores, y nosotros lo que tenemos que hacer, como le digo, es revisar los planes y orientarlos, ¿no? Enlazarlos con las políticas nacionales para tener una mejor eficiencia en la ejecución del presupuesto, ¿ya? Finalmente, dice, en el plan operativo, la unidad ejecutora o municipalidad detallan y programan sus actividades operativas
e inversiones que contribuyan al logro de los objetivos. Eso es lo que se quiere. El Estado ya no quiere gastar por gastar. En las épocas de los 90, señores, en las épocas de los 90, el presidente que estaba en turno llegaba a un sitio, le invitaban un chanchito por ahí, señor presidente, qué bienvenido, le ponían su poncho y le decían, señor, necesitamos acá una escuela. Y el presidente decía, señor ministro, mañana por favor construyan una escuela aquí. Y así lo hizo en diversos lugares, escuelas, carreteras, puentes. Pero cuando llegaba el momento ya de que entre en funcionamiento ese proyecto, una escuela X, por ejemplo, para una capacidad de 500 personas, 500 alumnos, o una demanda estudiantil de 500 alumnos, simple y llanamente, ¿qué pasaba? Que decían, a ver, señores, llegó el momento de la inauguración, que vengan los niños. ¿Dónde están los niños? Porque se hizo para 500 esta infraestructura. Y resulta que luego salen 25, 30, 40, 50 personas, ¿no? Que van a estudiar ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Ah, pues hemos hecho una sobreoferta, ¿no? Del servicio, pues. ¿Por qué? Por no hacerse el estudio correspondiente antes de hacerse la inversión. Por eso justamente es la razón de que se implementa, señores, el 2002, hacerse pues el famoso perfil, el proyecto de inversión a nivel de perfil. ¿Sí? Que de alguna manera este perfil llamado en el ámbito privado se llama pues estudio de mercado, porque el estudio de mercado en el ámbito privado demuestra la rentabilidad económica del proyecto, porque claro, el inversionista privado necesita saber cuánto va a invertir y cuánto va a ganar, ¿no? Porque incluso por eso había pues un ratio que se llama el costo-beneficio, ¿no? Que le ayudaba a él tomar decisiones. En el ámbito público se llamaba, ¿no? Proyecto de inversión a nivel de perfil, que dicho sea de otra manera, también era un estudio de mercado, pero no para demostrar la rentabilidad social, perdón, la rentabilidad económica, como el que tenía que ganar. Ahora acá se demuestra la rentabilidad social. El Estado necesitaba saber cuánto es la oferta, cuánto es la demanda, cuánto va a invertir, ¿no? Por cada persona que está haciendo ese proyecto. Entonces ya el proyecto se hacía exactamente para las personas que realmente necesitaban. Ya no se hacía anteriormente porque no se había hecho una escuela como para 500 y a final de cuentas solamente hay 50 o 100 alumnos, ¿eh? Y así se quedaron nuevas y malográndose diversas instituciones del Estado, los puentes, carreteras, porque nunca se necesitaba, no había nada. Entonces, por ahí era una inversión, invertir por invertir. ¿Ya? Vamos a la siguiente, por favor. Modernización de la gestión pública. Bueno, lo está trabajando bastante lo que es el CEPLAN, ¿no? Donde tenemos que, sugiere que tenemos que organizarnos bien. De alguna manera, eso también es el rol del servir, porque necesita profesionalizar, ¿no? Cada órgano del gobierno, ¿no? De los sistemas administrativos, ¿no? Ahí habrán escuchado ustedes, por ejemplo, donde la Contraloría ha hecho pues diversas observaciones, ¿no? A los diversos funcionarios designados por los titulares porque no cumplen los perfiles, ¿no? Imagínense, no cumplen los perfiles. Al menos ahí tiene un trabajo fuerte la Contraloría que ya ha hecho a muchos, con los controles correspondientes y hay observaciones, ¿no? También la modernización de la gestión pública con el CEPLAN nos habla que nosotros debemos planificar, debemos avisorar, ¿no? Las diversas situaciones que se puedan venir más adelante. Ok, vamos al siguiente. Listo. ¿Cómo funciona el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Ahí está. Bien, rápidamente. Señores, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Es su órgano rector, es el SINAPLAN, ¿no? El Sistema Nacional de Planeamiento, ¿no? Es un conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales que coordina y viabiliza el planeamiento nacional, ¿ya? El CEPLAN es un organismo técnico especializado que ejerce la rectoría efectiva del SINAPLAN, ¿no? Entonces, el ente rector, señores, es el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que coordina directamente con, ¿no? O los asesora a los órganos de gobierno nacional, a otros organismos de gobierno también, organismos autónomos también, al gobierno regionales y locales, con mucha más razón, para que puedan orientar sus inversiones en actividades o proyectos más urgentes, ¿no? Y como que el gobierno local está más cerca de la población, de la sociedad, entonces por eso quiere que también los gobiernos locales ejecuten bien su presupuesto, ¿ya? Listo. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, ahí también tenemos, cuál es el rol del CEPLAN en la modernización de la gestión pública. Señores, el rol del CEPLAN es brindar a todos los niveles de gobierno las políticas nacionales a través, ¿no?
a través de los sistemas que tienen, ¿no? Inmersos, para que tanto desde el gobierno local, gobiernos regionales puedan alinearse, ¿no? A las políticas que da ese plan. Entonces, por eso ese plan brinda los lineamientos requeridos para la articulación entre la política pública y el planeamiento estratégico y el planeamiento operativo, tanto a nivel sectorial como territorial. Señores, el único objetivo es que cada vez los diversos niveles de gobierno, órganos autónomos, organismos descentralizados, lo que sean, tengan una orientación al ejecutar sus presupuestos en temas urgentes acorde a las políticas nacionales, ¿ya? Acorde a las políticas nacionales. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Señores, tenemos acá cuál es la situación actual del planeamiento estratégico, ¿no? ¿Por qué, como decíamos, por qué ese plan quiere que se alineen a las políticas nacionales? ¿Por qué? Porque en todo el país, y usted puede ver ahí, en todo el país tenemos, ¿no? Lo que se llama los planes sectoriales, tenemos los planes de desarrollo regionales, tenemos los planes estratégicos institucionales, tenemos los planes operativos, pero todo hecho vamos a decir, bueno, no importa, perdónenme por la expresión, pero todo hecho una chanfainita, ¿no? Cada quien tiene su propia visión, cada quien tiene su propia misión, cada quien está desactualizado, el otro no existe, el otro no tiene, ¿no? Todo está hecho un desorden. Entonces no están alineados. Por eso decíamos en la presentación anterior que lo que quiere ese plan es alinear a las políticas nacionales. Por eso ese plan a través de sus diversos organismos está llegando a regiones, está llegando a provincias, a gobiernos locales y orientándoles cómo deben elaborar estos planes. ¿Eh? Entonces, mira, acá hay algunos indicadores donde habla, por ejemplo, sobre la evaluación, ¿no? De los planes estratégicos, y se habla, por ejemplo, que en los planes sectoriales, ¿no? Solo 4 de cada 11 planes lograron un puntaje aceptable. Imagínate. Solo 4 de cada 11 planes estratégicos sectoriales lograron un puntaje aceptable. O sea, ¿qué quiere decir? Que la diferencia pues no están tan muy bien formulados y como que no orientan, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Imagínense, eso está a nivel de sectores, es decir, ministerios. En gobiernos locales, en gobiernos regionales, solo 6 de 19 planes regionales lograron un puntaje aceptable. Señores, solo 6. ¿Cuántos gobiernos regionales tenemos? Como 25, creo. ¿No? Como 25. Ok. Solo 6 de 19, ¿no? 6 de 19 tuvieron un puntaje aceptable. Y la diferencia, 25, no tienen. ¿O qué pasó? No sé, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? Pero fíjate, tanto a nivel de ministerios, sectores, tanto a nivel de gobiernos regionales, esta es la situación real. ¿Y qué será a nivel de gobiernos locales? Eso me faltó averiguar. ¿Eh? Entonces, cada quien jala para donde quiera, apunta para lo que quiera, entra un gobernador, hace lo que quiere, entra un alcalde, hace lo que quiere, y todos hacen lo que le parece. Todos jalan, ¿no? Los intereses propios para cualquier situación, pero que no llega a sumar a los intereses nacionales, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Por lo tanto, necesitamos fortalecer el marco normativo. Sí, necesitamos fortalecer el marco normativo. Se están ya otorgando responsabilidades, ¿no? Para formular o actualizar estos planes en los diferentes niveles de gobierno. A la siguiente, por favor. Entonces, en este marco, queremos decirles, señores, lo que queremos es que, como aparece la figura ahí, ¿no? Orientar, alinear, concatenar, ¿no? Desde el más bajo, desde el más pequeñito plan de desarrollo concertado hacia la política nacional, ¿no? Con el provincial, con el regional, porque resulta que inclusive cuando cada quien hace lo que quiere, ejecuta proyectos de un lado, otro lado, hay duplicidad de inversiones, ¿no? En situaciones. Entonces, el objetivo por eso es establecer los conceptos, principios, procesos, funciones y responsabilidades para el funcionamiento del SINAPLAN. La finalidad, que las instituciones públicas mejoren su desempeño y su relación con los actores claves. ¿Y quiénes son los actores claves, por ejemplo, en el ámbito regional y local? Pues los alcaldes, ¿no? Los alcaldes. ¿Pero qué resulta aquí? Un señor es del Fosforito, del partido Fosforito, el otro señor es del partido de, no sé, pues de la Naranja, y al final de cuentas se tienen bronca, entonces no hay relaciones. No hay relaciones institucionales.
¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Que efectivamente, pues, no hay un trabajo mutuo, ¿no? Y que de alguna manera el gobierno regional tiene, pues, un poco más de poderío económico, no le inyecta presupuesto, no le inyecta dinero al provincial o al distrital, entonces simplemente no hay actuación de parte del gobierno regional. ¿Mm? Pero para el otro que es de su misma línea, ahí sí, ¿no? Ahí sí, pero ni aún así. Que los recursos públicos físicos y financieros se asignen y gestionen con eficiencia en función a las prioridades, que los esfuerzos de los diversos actores en los tres poderes del Estado y tres niveles de gobierno se alineen, complementen sinérgicamente, sí, sí, que los diversos actores privados y públicos tengan mayor capacidad para aprovechar las oportunidades y hacer frente a los riesgos. Es importante la participación también del sector privado. Es por eso que el Estado ya dio la normativa para que el sector privado también participe. ¿A través de qué? A través de proinversión o a través también de las APPs, ¿no? A la proinversión, las obras sobre impuestos, o también a las APPs que son las asociaciones públicas privadas, donde de alguna manera necesitamos la participación del privado. Pero todavía eso como que no se está dando muy bien, ¿ok? Vamos a la siguiente, por favor. Marco conceptual del planeamiento estratégico. Bueno, ¿para qué se hace planeamiento, señores? Para analizar la situación actual, ¿no? La situación y para poder proyectarnos al futuro, ¿eh? Para poder orientar a que nuestra nación, nuestro país, se pueda desarrollar. Acá le voy a comentar algo rapidísimo. Es un documento, es un video tutorial que siempre lo proyectamos, a veces en las clases presenciales que desarrollamos, pero le voy a comentar rapidísimo, señores. Este, por ejemplo, cuando se toman decisiones acertadas, ¿no? Se tiene pues las repercusiones inmediatas. Por ejemplo, existe un documento que usted lo puede encontrar en el Banco Central de Reserva, se llama pues, es un documento de la revista La Moneda que saca pues el Banco Central de Reserva, y el documento se llama La Liebre y la Tortuga. Pero este no es un cuento, esto no es un cuento, se pone referencialmente a La Liebre y la Tortuga, porque, revíselo, por favor, anótelo, ya se pone referencialmente La Liebre y la Tortuga, porque se hace la comparación a dos grandes países ¿no? del mundo, en este caso, a China y la India. A China se le denomina un poco como la liebre y la India como la tortuga. La India, ¿por qué? Porque en el poco tiempo que está, pues, que hemos tenido conocimiento, ha crecido enormemente. Y la India está creciendo, pero de manera lenta, ¿no? Lenta, pero seguro. Entonces, ahí la comparación, no hay mucho tiempo para comentarles más detalles, pero en el caso, por ejemplo, de China, ahí quería llegar. Por ejemplo, en el documento dice, ¿no? Que ellos han tenido pues un desarrollo en su economía justamente porque han hecho la política de integrar sus territorios. Una política de integrar sus territorios para poder orientarse a una producción de tipo justo a tiempo, ¿no? Han integrado sus territorios para poder orientarse a una política de producción justo a tiempo. Por eso usted, señor, se ha dado cuenta que una tela producida en el Perú y una tela traída desde China cuesta más barato frente a una producción nacional. ¿Por qué? Porque ellos obviamente, además de manejar tecnología, han interconectado pues sus diversos centros de producción. ¿Mm? Entonces, ¿qué han hecho? Han destinado casi el 40% de su presupuesto nacional a lo que es política de infraestructura vial. Y cuando hablamos de política de infraestructura vial, no solamente estamos hablando pues de carreteras, sino ellos han enfatizado bastante lo que es carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Entonces, al enfatizar, sobre todo en política de carreteras, lo que han hecho es concatenar cada territorio, cada centro de producción, ¿no? Y se haga más dinámico la economía. Pero resulta que aquí, ¿no? Si usted hace un pequeño análisis del tema de política de carreteras o infraestructura vial, pues tenemos un nefasto problema que nos perjudica. Por ejemplo, en situaciones normales, la carretera central, Lima, La Oroya, Huancayo, es un caos total. Imagínate el tremendo perjuicio que le causa a los productores que vienen de Cerro de Pasco, a los productores que vienen de Huánuco, Pucallpa, toda esa zona de ahí, a los productores que vienen trayendo sus naranjas de la selva central, Chanchamayo, ¿no? Satipo, a los productores que vienen de Huancavelica, de Huancayo, trayendo sus productos a Lima. Con esa situación de ese caos total, ¿qué crees que pasa, ¿no? Al llegar al mercado? Obviamente llegan a destiempo, con altos costos de operación vehicular, muchísimas cosas más que los perjudican. Y eso no les permite a ellos ser competitivos y eficientes en el mercado. ¿Eh? Entonces, señores, es justamente por eso analizar
de qué manera se puede optimizar el uso de los recursos en temas urgentes y o necesarios. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, las ventajas de planeamiento más o menos ya le ido comentando, ¿no? Que permite al Estado actuar como un todo coherente y articulado hacia el logro de objetivos estratégicos, ¿no? Eso ya más o menos estamos discurriendo de lo que estamos conversando, ¿no? Porque fomenta la capacidad de las entidades para mirar el futuro, el entorno y las limitaciones internas para la toma de decisiones. No puedes tomar decisiones por tomarlas. Tienes que tomar en función a un diagnóstico. Es como que usted se va a un médico, usted está mal, tiene dolencias en su cuerpo, ¿no? Usted no sabe qué es lo que tiene. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acudir al especialista. Y el especialista, a través de un diagnóstico, te va a decir, un diagnóstico, a través de un análisis, te va a decir qué es lo que realmente tienes que hacer para mejorar. ¿Y qué pasará si usted no sigue esas indicaciones, no sigue la receta que te da el especialista? Simplemente pues vas a empeorar. Eso es lo que pasa aquí. Si usted toma decisiones sin hacer el análisis correspondiente, tendrás resultados, sí, pero cualquier tipo de resultados, menos positivos, ¿no? ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, tenemos las fases del planeamiento estratégico. Tenemos en la primera parte la planificación prospectiva, es donde se hace la identificación de las brechas, tendencias y escenarios, ¿no? Ya dijimos la identificación de las brechas, es hacer el diagnóstico, identificar lo que está faltando, ¿no? No te olvides que las brechas son lo que falta en la sociedad, lo que necesita la sociedad, lo que el Estado todavía no ha dado, ¿no? La etapa de planificación estratégica es la definición de la cadena estratégica, visión, objetivos, indicadores y acciones que se tiene que hacer. La planificación operativa permite poner en marcha la estrategia institucional. Y el seguimiento y evaluación es el sistema de seguimiento y evaluación de las acciones ya ejecutadas anteriormente en la etapa operativa, ¿ok? Entonces, por eso es importante, señores, revisar las brechas, revisar el diagnóstico, un poquito, como digo, ¿no? Sentarse, tomarte el tiempo y poder orientar tu plan de ataque, tu plan de desarrollo, porque eso es lo que te va a llevar al éxito, ¿ok? Vamos a la siguiente, por favor. Para cada nivel de gobierno se aplican pues diferentes fases, ¿no? Ahí están los niveles de gobierno, nacional, sectorial, regional, local, institucional. Entonces, ahí está también las fases de planeamiento estratégico, ¿no? Donde para el tema nacional, sectorial y regional hay que hacer planificación prospectiva, planificación estratégica, seguimiento y evaluación. Para el caso local, institucional, hay que hacer la planificación estratégica, seguimiento y evaluación, planificación operativa y el seguimiento y evaluación, ¿ok? Listo, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, hay jerarquías también. Hay jerarquías entre los planes, señores. Hay jerarquías, ¿ya? Ahí tenemos la jerarquía nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el nivel 3 encontramos ahí, por ejemplo, el plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, que son, ya le dije, ¿no? Son instrumentos de gestión de mediano y corto plazo. Luego que esto tiene que estar concatenados también con el plan con el plan estratégico sectorial de los ministerios, y estos a su vez concatenados con el plan de desarrollo regional concertado o con el plan de desarrollo local concertado, ¿ya? Entonces, esto es, como digo, ahí está el alineamiento que se tiene que tener. Sería bonito, pues, que todo esté alineado y todos empujemos, pues, en una sola medida, sin ver, pues, intereses personales, ¿no? Ok, vamos a la siguiente, por favor. Bueno, también tenemos acá el proceso de planeamiento estratégico, ¿no? Decíamos la planificación prospectiva, estratégica, operativa, ¿no? Y ahí está el análisis de la situación inicial. Es como el detalle un poquito de cómo se hace. Eso ya lo habíamos comentado. Por favor, ustedes ya lo revisan. ¿Ya? Ya lo habíamos comentado anteriormente. Lo revisan, por favor. Vamos a la siguiente. Órganos que participan en el proceso de planeamiento estratégico. Así ahí tenemos, ¿no? Acá tenemos el órgano resolutivo de las entidades públicas que aprueba los planes estratégicos. Tenemos los actores claves, ¿no? Las organizaciones públicas o privadas vinculadas que participan en esta situación del planeamiento. También tenemos a los órganos encargados de planeamiento estratégico, ¿no? Que dirigen el proceso de elaboración de los planes estratégicos. Comisión encargada de planeamiento estratégico desarrollan el proceso de planeamiento estratégico. Señores, para cualquiera de los casos, se recomienda, para cualquiera de los casos, cuando se empieza a formular o a elaborar este plan estratégico con la participación de las organizaciones públicas o privadas, para cualquier caso, se recomienda que se analice en base también, iniciando con dos factores, con dos temas importantes. Uno que es las ventajas comparativas y también, segundo, con las ventajas competitivas. Las ventajas comparativas te van a decir qué es lo que tienes, qué es lo que posees, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades para poder, ¿no?
facilitar el desarrollo del territorio. Imagínense que usted es un distrito netamente agrícola, tienes agua, tienes canales, ¿no? Tienes áreas agrícolas súper excelentes. Entonces podrías orientar, pues, a hacer como visión, ¿no? Un distrito tecnificado, agrícola, con una agricultura de tipo intensiva, ¿no? Tratar de sobresalir, de liderar a través de esa ventaja comparativa que ya lo tienes de naturaleza, vamos a decir así. Pero ¿qué pasaría si teniendo todas las ventajas, todas las situaciones, ventajas, fortalezas para ser agrícola y luego me orientas al tema turístico? Posiblemente podría ser, pero como que te va a tomar más tiempo, más inversión en poder cambiar toda una situación que ya de por sí lo tienes, ¿no? De manera natural, ¿ya? A eso voy, por favor. A eso voy. Porque cuando ya tienes las fortalezas y los orientas mejor, entonces logras pues tener una competitividad mucho mejor, ¿no? Más fácil, ¿no? En el espacio económico. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos algunas características del PEI, no te olvides el PEI, instrumento de gestión de mediano plazo, el POI de corto plazo, ¿no? Y ahí está, pues, de alguna manera, ¿qué es el PEI, no? Es un instrumento de gestión que identifica las estrategias de la entidad para lograr sus objetivos de política. Y el POI, por otro lado, es un instrumento de gestión también que orienta las necesidades de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional, ¿ok? Ahí están los niveles de elaboración, ¿no? Y para quiénes, ¿no? Para quiénes se hacen estos temas, gobiernos locales, ¿no? Y cuál es ¿no? El año, la vigencia, ¿no? De estos planes, ¿ya? En este caso del plan estratégico es para 3 años, ¿ya? A la siguiente, por favor. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos, ingeniero Santana. Si hay alguna consulta, por favor, nosotros encantados para poder responder los que crean conveniente.